Hola y bienvenidos a un video más de Energy Math. El día de hoy te explicaremos qué es una variable estadística, cuál es su clasificación y te mostraremos ejemplos para que puedas comprender la aplicabilidad de cada una de estas. Antes de empezar a hablar de las variables estadísticas, debes saber que la estadística es la encargada de analizar e interpretar la información de un conjunto de datos. Para dicho análisis, se requiere estudiar una población y una muestra. En el gráfico que ves en pantalla puedes apreciar que esta va a representar nuestra población y este va a representar nuestra muestra. La población hace referencia al conjunto que se va a estudiar según unas características que tiene el conjunto de datos, mientras que la muestra es el subconjunto de dicha población. Bien, con estos conceptos como base, ahora sí podemos definir qué es una variable. Una variable es la característica de la población o de la muestra. Esta se divide en dos, en cualitativas o cuantitativas. En el caso de la variable cualitativa, es la que representa cualidades o atributos no numéricos. Por ejemplo, la comida preferida, el tipo de música, el color preferido, la película favorita, entre otros muchos ejemplos. Mientras que la variable cuantitativa son características de la población o de la muestra que se pueden representar mediante números, es decir, la edad, el peso, el salario general al mes, entre otros muchos. Estas variables, a su vez, se van a clasificar mediante una escala de medición. A continuación te voy a explicar cuál es esa escala de medición para cada una de las variables, tanto la cualitativa como la cuantitativa, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal. En el caso de la variable cualitativa, la escala de medición se va a dividir en dos. Vamos a empezar con las variables que son cualitativas nominales. Este tipo de variables hacen referencia a clasificar los elementos observados. Se caracteriza porque sus valores no pueden ser ordenados. Por ejemplo, la comida preferida, el lugar de nacimiento o el color favorito, entre muchos otros ejemplos que puedes estar pensando en este momento. La segunda clasificación es la ordinal. Como su nombre lo indica, se pueden organizar los elementos, es decir, que dentro de la población los elementos tienen una jerarquía. Por ejemplo, el nivel de escolaridad, el estrato socioeconómico. En el caso de las variables cuantitativas también se dividen en dos. En las variables discretas y en las variables continuas. En el caso de las variables discretas, son valores numéricos que son netamente enteros. Por ejemplo, el número de hijos, el número de hermanos, cantidad de viajes realizados. Si te fijas, cada uno de estos valores que se dan tienen que ser un número entero. No podemos decir que tenemos 1,5 hijos o 2,5 hermanos. Eso en la vida cotidiana, en la vida real, no va a pasar. En cambio, en las variables continuas, sí puedes tener números con decimales. Por ejemplo, el peso, la temperatura, la estatura, entre otros muchos ejemplos, ya que puedes decir que pesas 55,8 kilogramos o que mides 1,60 metros. Como te puedes dar cuenta, esta es la clasificación de las variables estadísticas. Pueden ser cualitativas, nominales u ordinales o cuantitativas, discretas o continuas. Pero recuerda que son exclusivas, una o la otra. No puede pasar las dos al mismo tiempo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.